Perdón. No, no se cerró. Ok. ¿Qué pasó? Sí, ¿se me escucha? Sí. Doctor. Ya, perdón. Sí, doctor, se lo escucho. Ya, seguimos. Entonces, tenemos los dos últimos ítems, ¿sí? Los dos últimos ítems de las propiedades, en este caso, deseables para la aplicación del fármaco anestésico, ¿sí? Tenemos que debe ser estable en solución y la biotransformación del mismo en el cuerpo debe ser lo más sencilla posible. En esto también nos favorece que exista una competitividad de parte de las marcas, de parte de las empresas, porque cada vez se hace más estable justamente en solución y obviamente la transformación dentro del organismo se hace cada vez más sencilla. Eso hay que reconocerlo. Y por último, debe ser estéril o capaz de esterilizarse mediante calor sin que éste se deteriore. Y en esto hago una pausa. ¿Por qué? Porque existen tubos de anestésicos tanto de vidrio como de plástico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay más confiabilidad en los tubos de vidrio, ¿no? Que en los de plástico, porque si ustedes se ponen a pensar, al momento de la esterilización puede desencadenar algún tipo de deterioro, ¿no? Porque obviamente está protegido por un plástico. Entonces, cualquier plástico que sea sometido a calor va a provocar un deterioro o una modificación como tal. Entonces, yo particularmente respetando el criterio de los demás y respetando también a las marcas y a las empresas, no soy de utilizar un fármaco anestésico de plástico. Siempre voy a recomendar de vidrio, justamente porque esta es una de las propiedades y esto está en la ciencia, no es algo que yo me estoy inventando, ¿sí? Ok, ¿por qué he colocado aquí esta imagen? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Blanqui Valladares. Está con pereza, ¿no? Esa imagen puede ser que el cerebro receta todo, ¿El cerebro? o sea, que él está, cualquier reacción él está captando. Ya. Afecta al sistema nervioso central. Respecto al sistema nervioso central, ustedes saben que tenemos órganos que conforman al sistema nervioso central y ustedes saben que el cerebro siempre va a ser el órgano ente regulador, el que va a permitir que existan respuestas ante cualquier estímulo. Entonces, acá tenemos unas dinamitas que en el caso de llegarse a consumir la llama, obviamente el cerebro va a emitir una respuesta por tal razón. Entonces, esto lo pongo justamente para poder entender lo que sucede con el anestésico local. Hace un momento, cuando no teníamos, aquí en esta imagen, cuando no tenemos ningún fármaco anestésico, si la llama llega a la dinamita, el cerebro va a explotar, ¿no? Por la reacción. Pero si yo le pongo un obstáculo a esa mecha y no llega a la dinamita, el cerebro va a estar prácticamente como si nada, como que si nada ha pasado ni nada pasaría. Entonces, esa es la función de una manera macro para que lo podamos comprender de lo que sucede dentro del organismo del paciente. Entonces, nosotros vamos a ver ahora cuál es el mecanismo y cuál es el lugar de acción de los anestésicos locales. Esto es la esencia, como le digo, o sea, es facilito separar un tejido y colocar una anestesia infiltrativa, pero es tan complicado entender qué es lo que sucede, porque obviamente de eso va a depender justamente lo que el paciente manifieste cuando nosotros estamos aplicando anestesia. Entonces, primero, son 4 puntos que nosotros vamos a estudiar. El primer punto es entender qué es lo que sucede dentro de la neurona, ¿ok? Existen términos que yo sé que ustedes ya lo conocen también, que es despolarización, que es repolarización y que es potencial de umbral, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes me digan ahora, abran todos los micrófonos o me pongan las manitos, ¿cuántos saben qué es, de qué se trata esos términos y cuántos no saben? Levanten las manitos los que piensan que saben qué es despolarización, qué es repolarización, qué es potencial de umbral.
Génesis, Yarixa, Ceballos, Quiro. Está como en atardecer por allá, por donde usted está, ¿no? ¿Quién más? Diana Alarcón, aquí está. El resto, nadie sabe, solamente Robert. Bueno, si solamente sabe Robert, ya está pasado pues de año conmigo. El, El resto. o sea, no es que me lo sé así, pero un poco más o menos le entiendo de qué se trata. Ya, puedes Entonces, aportarnos con algo para poder conversar, para poderlo sí, debatir. como sabemos, los nervios, eh, varios calibres, ¿no? Las terminaciones nerviosas que tenemos, el efecto de la anestesia lo que va a hacer es reducir, inhibir la polarización, va a funcionar en lo que son las bombas de sodio, sí, las bombas de Na, sí, sodio, potasio, o sea, ¿cómo le explico? No sé cómo explicarle. Bueno, tengo esto aquí ya, este es un nervio. Ya dentro de este nervio tenemos, está conformado por membranas. Ya, una parte positiva, la otra negativa. Lo que vamos a hacer al momento de suministrarle el anestésico es despolarizar esa membrana, hacerla todo un lado sería positivo y ya el otro ya también positivo, ¿no? Para que no haya el impulso, sí, el impulso nervioso que vendría a ser este microvoltaje como del 0,90 milivoltios, algo así. Y eso es lo que va a ser Sí tienes la el idea, impulso. sí tienes Sí, la tengo la idea, idea sino y que no hay lo puedo que, explicar bien. hay que verificar un poco imágenes para que se pueda comprender. Presten mucha atención, por favor, en lo que voy a explicar. Esto se los voy a tomar, sinceramente les digo, se los voy a tomar en el examen. Si no se comprende esto, no hemos comprendido nada de la clase, sinceramente, nada. Como les digo, es facilito separar el tejido y inyectar al paciente por vestibular y depositar la anestesia. Lo puede hacer cualquiera, sinceramente, lo puede hacer cualquiera. Pero saber qué es lo que pasa cuando nosotros ingresamos el anestésico, eso es lo que nos hace diferentes, ¿sí? Eso es lo que hace diferente un odontólogo de otro. Y lamentablemente, tengo que decirlo, y se está grabando la clase, la mayoría de los odontólogos no tienen conocimiento pleno de la farmacología anestésica, ni de los mecanismos de acción del anestésico local, la mayoría. Yo lo he podido comprobar, entonces yo quiero que ustedes sean diferentes, por eso justamente me embarqué en esta clase para que ustedes tengan el conocimiento de lo que está pasando, ¿ok? Miren, esto que ustedes ven aquí, de color amarillo, esto es un cilindro eje o axón. Recordemos cuáles son los componentes de la neurona. La dendrita, el axón, un cilindro eje, ¿ok? Son los componentes de la neurona. Entonces, como lo decía aquí el compañero, nosotros tenemos que tomar dos cosas en consideración. La primera es la carga, ¿ok? La carga en una neurona que está en reposo, la carga o la energía interna siempre va a ser, en este caso, positiva. Por fuera vamos a encontrar una carga negativa, ¿ok? Entonces, como decía el compañero, el axón o cilindro eje está en este caso rodeado de una membrana. ¿Qué vamos a encontrar dentro de esa membrana? Vamos a encontrar unos canales, ¿sí? que se llaman canales de sodio. Y dentro de esos canales de sodio vamos a encontrar, como su nombre lo indica, al elemento químico sodio, que está obviamente simbolizado con la N y la A. ¿Ok? Dentro del axón o cilindro eje, nosotros vamos a encontrar potasio, que se simboliza con la K. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pasa un impulso por esa neurona? Se despolariza. Despolariza viene de la palabra, de las primeras tres letras es significativamente desorden, es decir, se altera. Entonces, al alterarse, ¿qué es lo que sucede? Por gradiente de concentración, creo que son términos que ustedes también ya lo saben, gradiente de concentración, el más concentrado pasa al menos concentrado y viceversa. Por gradiente de concentración, el sodio que está en la membrana pasa adentro del axón o cilindro eje y el potasio que está dentro del axón o cilindro eje sale al medio extracelular. Se intercambian estos dos elementos, ¿no?
y asimismo se intercambia la carga. Lo que estaba positivo se vuelve negativo y lo que estaba negativo se vuelve positivo. Esto es lo que permite que el impulso se traslade de neurona en neurona hasta llegar, en este caso, al cerebro y que éste pueda emitir una respuesta ante el estímulo. ¿Ok? ¿Desean que lo vuelva a repetir o no? Sí, doctor. Ya. Vamos de nuevo. Tenemos 4 situaciones para poder transmitir un impulso. La primera es la despolarización. Imaginémonos, pueden hacer ustedes un dibujo, ¿no? De un axón, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, ¿sí? Y en la membrana, que vendría a ser una, déjenme ver si tengo una mejor imagen aquí. Aquí. Verifiquemos esta imagen, ¿sí? Esto que ustedes ven de amarillo es el axoplasma, que vendría a ser el axón o cilindro eje, ¿no? Esto es un dibujo, por si acaso, didáctico, no es así como tal, simplemente se lo ha hecho así para que lo podamos comprender. Lo rosado, que es lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Es la membrana, ¿ok? Dentro de esta membrana, ¿sí? Hay unos canales, ¿no? Y dentro de esos canales se encuentra el sodio. En cambio, dentro del axoplasma o axón o cilindro eje, que es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, axoplasma, axón, cilindro eje, es lo mismo. Dentro del mismo vamos a encontrar al potasio. Entonces, cuando pasa un impulso, lo que permite que se traslade ese impulso de neurona en neurona es justamente ese intercambio de elementos químicos. Es decir, el sodio que está en la membrana pasa adentro del axón o cilindro eje y el potasio que está dentro del axón o cilindro eje sale al medio extracelular. ¿Ok? Eso es lo que sucede fisiológicamente, eso es lo que sucede normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, O sea que cambian de posición. ¿mande? Cambian de posición, digamos así. Eso es una vez, aquí lo tenemos de otra manera. Miren, esta membrana, esta neurona está en reposo, o bien la flecha verde, o bien. ¿Qué quiere decir? En reposo, no hay ningún estímulo. El sodio se encuentra en la membrana, que es esta que está aquí, que está rodeando al axón o cilindro eje, y dentro del axón o cilindro eje se encuentra el potasio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una carga, el potencial de reposo, que es menos 70 milivoltios, tenemos una carga negativa en la parte interna de la neurona, en reposo, ojo, y tenemos una carga positiva en el medio externo, ¿sí? En reposo. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa un impulso? Cuando pasa un impulso, sale el potasio e ingresa el sodio, o lo mismo, entra el sodio y sale el potasio, y se intercambian las cargas, ¿ok? Esto es lo que sucede cuando pasa un impulso. Entonces, como está pasando un impulso, eso tiene un nombre que se llama despolarización. Despolariza, desordena, de eso viene el término, ¿ok? Cuando ya pasó el impulso, obviamente se repone la neurona y vuelve a su estado de reposo. Es decir, el sodio que había ingresado adentro del axón o cilindro eje nuevamente regresa a los canales de sodio y el potasio que había salido al medio extracelular regresa al interior del axón o cilindro eje. Exactamente la reposición. Por eso a este fenómeno se le llama repolarización, viene de reposición, ¿ok? Viene de haberse, en este caso, alterado y luego se repone. Entonces no hay pérdidas con esos términos. Ahora, existe un término intermedio que se llama potencial de umbral. Creo que lo tenemos aquí también.
este potencial de umbral o valor de activación es simplemente una repolarización agresiva. Es decir, pasa el impulso, es decir, se da la despolarización, y para que se dé la repolarización necesitamos un potencial de umbral elevado, ¿sí? Que vendría a activar, en este caso, o sería el botón de activación, podríamos denominarlo así, para que se dé la repolarización. Repolarización, como les digo, es la reposición de la neurona a su estado de reposo. Yo creo que ya más claro no puedo ser. ¿Está claro o quieren que nuevamente lo repita? No tengo problema porque esto es lo más importante de la clase. ¿Sí? Coméntenme. Alguien que me pueda decir lo que yo he emitido aquí para poderlo corregir, para ver si lo tenemos claro. ¿Nos puede explicar otra vez lo que es el potencial umbral? Que esa parte Ya. no comprendí muy bien. Perfecto. Ok. Una vez que se dio la despolarización ya la tiene clara, ¿no? Despolarización. Entra el sodio al interior del, valga la redundancia, ¿no? Del axón o cilindro eje y por ende sale el potasio al medio extracelular. Esa es la despolarización. ¿Ok? Potencial de umbral es una acción intermedia, ¿sí? Que significa una activación para que se pueda dar la repolarización. Entonces, ¿qué pasaría si no tenemos o no llegamos a la carga ideal de ese potencial de umbral? No se daría la despolarización, perdón, la repolarización, no se repondría la neurona. Entonces, podríamos decir que es un término intermedio, es un botón de activación para que se dé la repolarización, después de que se ha alterado la neurona con la despolarización. No nos confundamos. Es importante que ustedes anoten esto, hagan un dibujo como los que he estado presentando. Por ejemplo, este dibujo que está aquí solamente es para tomar en cuenta cuál es la carga dentro del axón y cuál es la carga fuera del axón. ¿Ok? Lo de acá, por ejemplo, es justamente ese intercambio de iones de sodio con los iones de calcio, que como les expliqué, se da bajo gradiente de concentración. Y lo de acá es la secuencia que va justamente sucediendo al momento de que se encuentre en reposo la neurona, de cuando pasa, en este caso, el impulso y se da la despolarización y justamente también al final tenemos la repolarización o la reposición de la neurona a su estado de reposo. ¿Hay alguna otra pregunta? Todo esto se da cuando, al momento de la aplicación anestésica, ¿no? No, esto se da, todavía no hemos llegado a la aplicación de la anestesia. Esto es lo que sucede. Esto es lo que pasa cuando usted se pincha el brazo. Por si acaso no hemos llegado al tema anestésico. Esto es fisiología. Esto es algo que ustedes lo aprendieron, yo no sé si en segundo, en tercero o en cuarto semestre, no lo sé. Pero esto es fisiología. Esto es lo que naturalmente sucede, sin presencia del fármaco anestésico. Ya vamos a ver qué sucede. ¿Y si Dígame. no se da la repolarización? Si no se da la repolarización ante la presencia o ante la ausencia, ante la presencia de anestésico o ante la ausencia del mismo. No, con la presencia de anestésico. Ya, es que allá vamos. Justamente, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos por lógica. Ya aquí ustedes mismos van a deducir la ciencia. Ustedes piensen, ¿ya? Si para que se conduzca o pase un impulso de una neurona a otra, ya ustedes entendieron qué es lo que sucede. ¿Qué haría o qué función cumple o qué pasa entonces cuando nosotros colocamos anestesia y no se transmite el impulso? ¿A dónde ustedes creen que intervendría el fármaco anestésico? Según lo que yo acabo de explicar. ¿Dónde ustedes digan, chutica, de pronto lo pongo aquí, lo pongo acá, antes que pase el sodio, un bloqueo aquí, o después que pase el sodio lo bloqueo acá? ¿Qué ustedes se ponen a pensar más o menos? Díganlo sin miedo, estamos aquí para aprender. Esto no es una audiencia
Esto es algo para poder comenzar a utilizar la autocrítica y también la lógica para poder entender los fenómenos. ¿Qué a ustedes se les ocurre? Nada. Iría afuera. ¿Mande? El, el- el anestésico sería extracelular, o sea, fuera de, en este caso, de la célula nerviosa, de la acción de la Ya, neurona, y para según que usted, si está intervenga, fuera, ¿qué provocaría? va a intervenir en los canales sodio-potasio, un canal de sodio. ¿Interviene de qué Va a manera? abrir en unos va a abrir, el- los canales tienen como una compuerta, va a abrir los canales para que permita el ingreso del sodio al interior de la célula y se provoque lo que es un bloqueo de la polarización de ese segmento de la célula, en Ya, este pero caso el si abre axón. el canal, se va a dar la despolarización. No se ha puesto a pensar. Si usted me dice que abro el canal, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a pasar el sodio y va a salir el potasio, si está abierto el canal. O sea, claro, Si tiene sale, abierto el canal de Panamá, pasa el barco, pues si no, no. Entonces, a no ver, es lo que vamos. estaba preguntando, no. Sí, no, yo le estoy preguntando es en dónde intervendría el fármaco anestésico. ¿En dónde intervendría? Entonces, hay que tener claro en esto. Si el canal está abierto, el sodio pasa y sale el potasio. Si esto sucede, estamos hablando de una despolarización. Si se da la despolarización, también se va a dar la repolarización. Ojo con esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por favor, presten más atención, creo que lo estoy explicando muy bien y yo sé que si ustedes prestan atención, lo van a comprender y ya no van a necesitar ni siquiera que estudiar, porque ya lo van a tener tan claro que lo van a poder repetir toda la vida. ¿Qué es lo que sucede? En estos canales de sodio que yo les acabé de mencionar, que están dentro de la membrana, en estos canales de sodio existen unos receptores que se llaman receptores específicos. Entonces, las moléculas del fármaco anestésico se unen a estos receptores específicos y bloquean la entrada de ese canal. Es decir, la membrana o la puerta, podríamos decir, para entrar al axón o cilindro eje, pierde su permeabilidad. Permeabilidad, ustedes saben que es esa capacidad de permitir el paso de sustancia. Pierde esa propiedad y no deja pasar al sodio dentro del axón o cilindro eje. Si no pasa el sodio, tampoco va a salir el potasio, ¿ok? Y si no se da este intercambio, no se va a dar la despolarización, ¿ok? Si no se da la despolarización, tampoco se va a dar la repolarización y por ende no va a haber conducción del impulso. ¿Me comprendiste ahora, Robert? ¿Sí? Sí, doctor. Existen varias teorías. La que les acabo de mencionar se llama la teoría del receptor específico y que es la que más aprobación ha tenido, la que más apoyo científico ha tenido. Entonces, justamente es porque dentro de los canales de sodio, lo voy a volver a repetir, dentro de los canales de sodio existen receptores específicos. ¿Ok? Entonces, las moléculas del fármaco anestésico o de la anestesia se unen a estos receptores específicos, ¿sí? Y esto hace que bloquee el canal de sodio. Es decir, bloquear la puerta para que no pase el sodio al axón o cilindro E. Si no pasa el sodio, porque acuérdense que es por gradiente de concentración, si no pasa el sodio, tampoco va a salir el potasio. Es lógico. Y si no se da este intercambio, no se va a dar la despolarización. Por ende, si no se da la despolarización, tampoco habrá potencial de umbral, tampoco habrá repolarización. ¿De acuerdo? Y por ende hay un bloqueo en la conducción. No se va a conducir el impulso
y viva la fiesta. Podemos sacarle el diente al paciente, cortarle la encía, rajarle todo lo que ustedes quieran hacerle al paciente, no va a sentir nada. Ahora viene la pregunta del millón. Doctor, entonces, ¿por qué cuando yo le coloco un tubo de anestesia al paciente todavía sigue sintiendo? A ver, Robert, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál es ya te di una pauta, ya lo que les acabo de decir es casi el 50% de la respuesta. ¿Qué sucede ahí? Doctor, ¿será porque o sea, no, las moléculas no llegaron a hacer el bloqueo completo del No, canal de sodio? todas llegan. Pero Se no colocó llegaron a hacer mal. el bloqueo. Y por eso siente todavía el estímulo. No, no. Se colocó en un Todas, área que no era, que no es la específica que se va a hacer, a no, realizar. hablando de que hemos colocado en un área específica, justamente. Pero hemos colocado, a ver, hace un momento yo les decía que existen diferencias entre fármaco anestésico, que existen fármacos anestésicos que en un tubo tienen mayor cantidad de miligramos que otros, ¿sí? Solo por ponerles un ejemplo, y creo que ustedes lo saben. La lidocaína, ¿cuántos miligramos tiene? Es que por si acaso, a veces me desvío un poco del tema, que en realidad es el mismo, sino que para entender estas cosas nosotros tenemos que entender muchas cosas más, ¿sí? Y esa es más bien mi preocupación, de que obviamente se debe tener la base para poder resolver el resto de cosas. Miren, para darles a conocer, un tubo de lidocaína tiene 36 miligramos, un tubo. Un tubo de articaína tiene 72 miligramos, entonces tiene el doble. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué bloquearemos más un canal o en este caso la conducción? ¿Con uno de 36 o uno de 72 miligramos? Por lógica, el de 72, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es de acuerdo a la cantidad de moléculas que contenga el fármaco anestésico, ¿ya? Y esto tiene que ver con el tubo de anestesia, cuántos miligramos tiene, ¿ok? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser selectivos en el fármaco anestésico y por ende, de acuerdo al caso clínico, que es lo que al principio también les comentaba, ¿ya? Entonces, de esto depende, pero de esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, qué es lo que sucede. Entonces, las moléculas del fármaco anestésico siempre van a tener un receptor específico, ¿sí? Siempre. Lo que va a variar es el número de moléculas y el número de receptores. Si hay mayor receptores, obviamente el paciente va a sentir en menos proporción, pero va a sentir. Por eso es que ustedes cuando colocan un anestésico, y al minuto lo pinchan al paciente, el paciente reacciona con dolor. Pero si ustedes lo pinchan a los 10 minutos, ya no los va a reaccionar. ¿Por qué? Porque el bloqueo no se da enseguida, se da poco a poco. Mientras se vayan uniendo esos receptores con las moléculas anestésicos, van a ir bloqueando poco a poco esa entrada o esa puerta al axón o cilindro eje. Entonces, esa es la explicación de por qué cuando ustedes colocan un anestésico, ¿sí? El paciente siente al minuto, a los 5 minutos siente menos, y a los 10 minutos no siente absolutamente nada de lo que ustedes le están haciendo. Esa es la explicación, ¿sí? Y la explicación para poder entender de que con este tubo de lidocaína el paciente siente y con el de acá de articaína no siente es por el número de miligramos que contiene cada tubo de acuerdo al fármaco anestésico. ¿Está claro eso? Está claro, Mauro, ¿no? Sí, pero igual, o sea, cuando se pone, o sea, cuando necesita más de un tubo, ¿por qué? O sea, de lidocaína. Ya, cuando necesitas más de un tubo dependen de muchas cosas. Primero, del caso clínico que vas a hacer, ¿no? Como te decía, yo diferencio un operatorio, por ejemplo, una endodoncia o una extracción. Segundo, va a depender también de que si existe o no un tejido inflamado o edematizado o si existe o no una proliferación bacteriana. Entonces, tiene que ver también mucho el estado del tejido en donde se introduce el fármaco anestésico para poder decir, bueno, necesito más o no necesito ya. ¿Me comprende? Entonces, pero Doctor, independiente.
No, sí, Dígame. sí. Le iba a preguntar que por qué a veces en el tejido inflamado dicen que no coge mucho el anestésico. Es justamente por eso. Es porque la inflamación no permite esa difusión, ¿no? O esa inundación, ¿no? Porque, a ver, nosotros cuando aplicamos anestésico, nosotros anestesiamos por inundación. No sé si han escuchado ese término. Inundación significa de que depositamos en la solución anestésica cerca del el nervio, justamente, y por esta inundación es que se bloquea el nervio. ¿Ok? Nosotros no inyectamos directamente el nervio y depositamos el fármaco anestésico, eso ustedes ya lo saben, no tengo que explicárselo, es por inundación. Entonces, si hay un tejido inflamado o hay presencia bacteriana en un tejido, no se da esta inundación como tal, demora, ¿no? Justamente por la edematización del tejido, ¿no? Existen otras condiciones intracelulares que no permiten que se diluya, en este caso, o se difunda más rápido la solución anestésica, y eso hace que no haya el 100% de la cobertura anestésica en estos pacientes. Me hago comprender, ¿sí? Es por la Doctor, disposición del tejido. Dígame, ¿quién me una habla? pregunta, ¿se puede utilizar primero lo que es, por decir, si no coge la lidocaína, ahí sobre esa lidocaína actuar con articaína? Totalmente, no hay ningún Sí problema se con puede. eso, ¿sí? Asimismo, se puede combinar también anestésicos con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor. No hay problema en eso. Yo no sé, siempre me preguntan lo mismo, pero no hay ningún inconveniente. Sí, no hay ningún inconveniente. Usted lo puede combinar, usted lo que está haciendo es un bloqueo, ¿sí? Lo que no se puede hacer es sobredosificar al paciente. Ya vamos a ver cuál es la dosificación que se deben utilizar de acuerdo al fármaco anestésico, ¿ok? Pero no se debe sobredosificar, que es distinto. Usted puede combinar, puede colocar un tubo de articaína, otro tubo de lidocaína, otro tubo de mepivacaína. Lo que yo no puedo es sobredosificar. Y esto tiene que ver de que no es lo mismo en ninguno de los tres, ¿sí? Porque en lidocaína tenemos 36 miligramos, en mepivacaína tenemos 54 miligramos y en articaína tenemos 72 miligramos. Entonces no va a ser nunca lo mismo. Te puede combinar, pero no puede sobredosificar, que es distinto. Creo que está claro eso. Bueno, seguimos, ¿no? ¿Está claro, Melanie? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, es que se me va el internet y escucho como entrecortado. Esto así como que. Bueno, si necesitamos que se repita algo, me avisan. Estamos aquí para eso. Ya, entonces puedo seguir con esto. Una vez que nosotros ya tenemos claro qué es lo que sucede naturalmente, aquí está la teoría del receptor específico, ¿sí? Esta es una teoría que, como les decía, tiene el mayor apoyo y es justamente la que se ha estado enunciando científicamente. Como les decía, el fármaco anestésico o los anestésicos locales se unen a receptores específicos que se encuentran justamente en el canal de sodio, ¿no? Entonces, hay estudios bioquímicos, electrofísicos que han demostrado esto, ya se lo viene sosteniendo, es algo que ya está, en este caso, patentado, y lo que provoca es justamente un bloqueo, ¿sí? Perdiendo o eliminándose la permeabilidad de esa entrada o de esa puerta, y al final pues tenemos una neurona bloqueada que no se va a transmitir el impulso y por ende pues nosotros podemos hacer el trabajo que corresponde en cirugía oral. Acá tenemos otro ejemplo, miren, aquí está un canal de sodio en la parte izquierda que se encuentra abierto, ¿sí? Y en este sentido, o sea, estamos hablando de no hay absolutamente ninguna interferencia, pasa el sodio, sale el potasio, se da la despolarización y listo. Acá tenemos un canal cerrado, que no es lo mismo cerrado que bloqueado, por si acaso, no es lo mismo. Cerrado es en esa interfase cuando se da la despolarización y se va a empezar con la repolarización. En esa interfase se produce un canal cerrado, ¿ok? Porque de nada sirve que esté abierto siempre, ¿sí? Si obviamente esto sucede por gradiente de concentración. Debe haber una milésima de segundo en donde esté cerrado y desde ahí comience la despolarización, ¿ok? Es una cosa. Y otra cosa es que esté bloqueado. Cuando está bloqueado significa de que existe la presencia de una molécula o de varias moléculas
de fármacos anestésicos que se han unido al receptor específico y que han bloqueado, en este caso, el canal. ¿De acuerdo? Listo. Aquí simplemente está la secuencia que ya la acabé de explicar. Simplemente la coloqué en texto para que tengamos la noción, porque es una clase que yo la voy a facilitar, la voy a subir al EVA, y ustedes pueden tener acceso para que la puedan revisar. Ahora bien, estos son los componentes del anestésico. Pregunta de examen, pregunta de aporte, pregunta del CASES, pregunta de cada vez que ustedes hablen de anestesia, lo primero que le van a preguntar es esto. Ustedes lo saben, ¿sí sabían cuáles eran los componentes del anestésico local? Niña Ceballos, Cedeño Ceballos. Sí sabía usted estos componentes, ¿no? Unos que otros, doctor. No todos. Unos que otros, linda. Buena respuesta, me agradó eso. No, pero es que A es ver. verdad, doctor. Igual hoy día creo que hemos aprendido algo más. Bueno, Sí. ya a ver, yo quiero que quede claro este asunto. Un anestésico local siempre va a contar básicamente con dos componentes que son alterados. Alterado significa que puede ser cambiante, ¿ok? Primero el fármaco anestésico, ¿no? Lo que nosotros tenemos conocimiento, está la lidocaína, está la mepivacaína, está la articaína, está la prilocaína y bupivacaína. Yo particularmente no soy de las personas que exige aprenderse algo que no les va a servir. Por ejemplo, yo nunca he utilizado prilocaína, nunca he utilizado bupivacaína. Entonces, ¿qué hago yo haciéndoles aprender a ustedes la dosificación de la prilocaína, la latencia de la bupivacaína? No saco absolutamente nada. La lidocaína sí, ustedes la han aplicado un sinnúmero de veces. La mepivacaína también. Y la articaína es la que yo uso y la recomiendo siempre. Entonces, estas tres les voy a exigir que se aprendan la dosificación a utilizar, ¿sí? Y que ustedes mismos comiencen a deducir cuándo utilizar articaína, cuándo utilizar mepivacaína, cuándo utilizar lidocaína. Esa es la esencia de la clase. ¿Ok? Aquí ya termina la clase, a las 5, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bueno. Segundo, el vasoconstrictor. ¿Ya? Tenemos aquí adrenalina, tenemos noradrenalina, tenemos epinefrina, e incluso tenemos también norepinefrina. ¿Ok? Independientemente de la marca. Algunos utilizan epinefrina, otros utilizan adrenalina, otros utilizan noradrenalina y así sucesivamente. O sea, estos dos primeros componentes, que son los esenciales en un anestésico local, en un tubo, ¿sí? Son justamente los que pueden variar de acuerdo a las marcas, de acuerdo a las empresas. Lo que no puede variar, lo que no varía nunca, es justamente los otros tres componentes. Primero, el antioxidante, que es un bisulfito sódico. Segundo, el que provoca la isotonicidad de la solución, que es un cloruro de sodio. Y obviamente el vehículo, que es agua destilada. Por si acaso, me decían algunos estudiantes hace un tiempo atrás, doctor, nos pusieron en la prueba del CASES todo, pero al final decía agua, no decía agua destilada. Entonces, hay cosas que ustedes tienen que llamarla por nombre y apellido. No pueden decir que el vehículo es agua, porque si es agua, yo me imagino agua de pozo, agua potable, agua de río, agua de mar. Agua destilada es justamente el vehículo del componente anestésico, ¿sí? Como componente anestésico. Pues tienen que tomar muy en cuenta eso, porque justamente en ese tipo de preguntas es que los alumnos no la responden bien y ya han habido experiencias. Yo lo que hago es aprender de las experiencias y obviamente transmitírselas a ustedes. ¿Ok? Por favor, nos aprendemos esta diapositiva como tal, que esto se va a tomar en el examen. ¿De acuerdo? Ya les estoy diciendo hasta las preguntas. En cuanto a anestésico, en cuanto a técnicas, no vamos a pasar mucho tiempo en eso. Ustedes ya saben de qué hablamos cuando hablamos de anestésica tópica. Ya sabemos que es una anestesia infiltrativa. Aquí solamente he colocado algunos, podríamos decir, algunos datos importantes, como por ejemplo,
es importante que nosotros caigamos con la aguja siempre supraperioestalmente. Supraperioestal significa por encima del periósteo o por fuera del periósteo. ¿Ok? Eso implica que le cause o no dolor al paciente. Cuando ustedes anestesian y ustedes inclinan la aguja haciendo como una angulación hacia el hueso y obviamente caen infraperioestalmente, hablando de que el periósteo es un tejido que recubre al hueso. Perdón un ratito. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya, ahora sí, seguimos. Disculpen la interrupción. Entonces, vamos a compartir nuevamente pantalla. Son datos que yo les doy a conocer para que ustedes sean bien vistos. O sea, siempre el paciente lo que hace, o lo que dice, mejor dicho, es decir, el doctor no me hizo doler. No me dolió ni la anestesia, dicen los pacientes. No sentí nada. Entonces, ¿cuáles son las tácticas o cuáles son las técnicas que nosotros utilizamos para que no le duela al paciente el momento de la anestesia? Primero, lo que les acabo de decir. Siempre tenemos que situar la aguja o la punta de la aguja supraperioestalmente, fuera del periósteo, no inclinando, en este caso, la aguja hacia el hueso para no caer infraperioestalmente. Si caemos infraperioestalmente, eso duele, ¿ok? Si caemos supraperioestalmente, no hay dolor. A eso se le suman otras condiciones. La velocidad con la que nosotros estamos aplicando el fármaco anestésico. Si nosotros somos agresivos, si nosotros aplicamos fuertemente el anestésico, va a doler. Pero si nosotros lo aplicamos lentamente, como dice aquí, a una velocidad mínima de 30 segundos por cada ml, y aquí viene otra pregunta. Ricardo Hidro, que está aquí al frente. ¿Cuántos ml tiene un tubo anestésico? Yo ahí sí, si no me responde, chutica, estamos... Ahí sí me preocupa que no sepamos esta, pero hemos aplicado un tubo anestésico, hemos comprado algo y no hemos visto qué contiene, ni cuánto mide, ni cuánto pesa, ni nada, no creo eso. ¿Quién más está por aquí? A ver, de los que no tienen cámara. Jen La Lucas, que no tiene cámara. Está por ahí, a ver, cuénteme, ¿cuántos ml contiene un tubo anestésico? Doctor, si no me equivoco, es 1,8. 1.8 ml es lo que tiene un tubo anestésico. Entonces, si la indicación es que nosotros apliquemos 30 segundos por ml, es decir, nosotros al menos tenemos que demorarnos un minuto, al menos un minuto, en depositar un fármaco, en un tubo anestésico al paciente. Esa condición, como les digo, va a implicar en que no le duela al paciente y nosotros quedemos bien desde el fármaco anestésico. ¿Ok? Entonces, miren, la inyección lenta va a reducir la incomodidad. ¿Ok? Y por ende, si reduce la incomodidad, nosotros ya tenemos un índice de éxito ganado. ¿Ok? Entonces, tenemos un tiempo regular. Tenemos un tiempo regular de anestésico, podríamos hablar de la lidocaína, en temas pulpares, que tiene una acción aproximadamente de 45 minutos, pero estamos hablando aisladamente. Si nosotros le agregamos el vasoconstrictor, se va a producir una prolongación de este tiempo y ya no va a ser de 45 minutos, sino que aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas.
¿Ok? Entonces, esto es lo que yo les quiero dar a conocer. El vasoconstrictor, ¿no? Aparte de su función como tal, de disminuir la luz de la arteria, de disminuir los diámetros o el diámetro de la arteria, también tiene una función de prolongar, ¿no? El efecto anestésico casi en el doble a lo que está diseñado el fármaco como tal. ¿Ok? Ustedes pueden ver aquí, 45 minutos puede durar un fármaco anestésico, pero si le agregamos vasoconstrictor, ya no va a durar eso, va a durar 1h30, 2 horas. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Esa es la explicación por la cual ustedes colocan un tubo de anestesia sin vasoconstrictor y a los 25 o 30 minutos el paciente ya les está manifestando molestias y dolor. Pero si le colocan el mismo tubo en la misma zona con vasoconstrictor, puede pasar 1 hora y el paciente sigue anestesiado. ¿Ok? Esa es la explicación. Bueno, no voy a perder mucho tiempo en esto, creo que ustedes ya lo saben. Las técnicas del anestésico es lo que yo creo que ustedes ya lo han estudiado. ¿Hay algún problema con las técnicas para poderles explicar que no hayan comprendido anteriormente? Pregunto. ¿Hay algún problema con las técnicas? Mauro, Génesis, Blanqui, Robert. ¿Algún problema con las técnicas? Catherine, Nicole, Diana, Katiuska. Con la troncular, doctor. Con la troncular. Buena pregunta. Esa ahí me gustó. ¿Qué pasa con la troncular? No, a veces no me pasaba de que o no llegaba justamente al espacio o el miedo mismo me hacía de que no sabía si podía lesionar o alguna cosa. Entonces, siempre obviaba por no hacer troncular. Entonces, sí quisiera, por favor, que me pudiera explicar la de troncular. ¿Cómo se llama? Vamos a explicar esa técnica, quiero que presten atención. No necesariamente tenemos que tener un cráneo para poderle explicar. Ustedes mismos se pueden palpar dentro de su boca y ustedes mismos van a saber dónde es que se debe introducir la aguja. ¿Sí? Presten atención, Diana. Por suerte tengo aquí una mandíbula. ¿Sí? Miren, visto desde la cara posterior, la mandíbula. ¿Sí? Ustedes, bueno, sería así, para que ustedes me puedan comprender. ¿De acuerdo? Así sería. Para que ustedes lo vean de frente. ¿Ok? Esta, como ustedes saben, es la cara interna, ¿sí? De la rama ascendente. Cara externa, ¿sí? Y esto que ustedes ven aquí, esto, ¿sí? Es el borde anterior de la rama ascendente. ¿Ok? Cóndilo, apófisis coronoides, ¿sí? Y la que no me acuerdo, ¿cómo se llama esto? Escotadura. Escotadura sigmoide, ahí lo quiero ver. Entonces, más o menos a unos 2-3 centímetros del borde anterior hacia la parte interna, es decir, hacia acá, ahí podemos ver bien, creo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros encontramos una estructura anatómica que se llama la espina de Spix. Debajo de esta espina de Spix se encuentra el orificio de entrada del conducto dentario inferior. ¿Ya? ¿Cómo nosotros calculamos? Nosotros palpamos con el dedo, que ustedes mismos se lo pueden palpar ahora, este borde que está aquí. Este borde ustedes lo palpan, ¿sí? ¿Ya? Y hacen un cálculo imaginario desde este borde que está aquí, podría ser así, para que ustedes lo vean, hacia atrás, es decir, hacia acá, ¿de acuerdo? Hacia atrás, de aproximadamente 3 centímetros, 2,5 centímetros a 3 centímetros. Si ustedes tienen el émbolo de la, carpul, aquí está la carpul. Esta es la carpul, ¿ya? Si ustedes tienen, en este caso, el émbolo de la carpul en el lado opuesto, ¿sí?
de lo que vamos a anestesiar, ustedes palpan el borde, ¿sí? Palpan el borde, calculan los 3 centímetros y tomando en cuenta los premolares del lado opuesto, ¿sí? O entre el segundo premolar y el primer molar, ustedes ingresan la aguja. Así. No sé si se puede ver. Ven. Aquí está el borde. Se calculó hacia atrás los 2 centímetros y medio, 3 centímetros. El lado opuesto siempre. Esto que está aquí, incluso yo lo utilizo como un colchoncito. Yo coloco el carpul aquí, ¿ve? Aquí, lo asiento, sin ningún problema. Ingresa, tocamos hueso. Esta es la mandíbula. Este es el borde, ¿sí? Este es el cuerpo y este es el borde. Nosotros calculamos los 1, 2, 3 centímetros. ¡Tac! Y aquí nosotros tocamos hueso y depositamos el fármaco anestésico. Nunca depositamos si no tocamos hueso. Nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Pueden existir variaciones anatómicas, ¿ya? Pueden existir disminución de este grosor de rama, ¿sí? Y ustedes saben que en el borde posterior de la rama se encuentra, ¿qué se encuentra? Estructura anatómica importante. ¿Qué se encuentra en el borde posterior de la rama? Se encuentra Más importante. la glándula parótida. Glándula parótida. ¿Sí? La glándula salival más grande que tenemos nosotros en el macizo facial. La glándula parótida. ¿Ok? Si nosotros depositamos anestésico en la porción glomerular de esa glándula parótida, vamos a producir una... ¿Qué vamos a producir? A ver, ¿qué vamos a producir si depositamos anestésico en el sector glomerular de la glándula parótida? Vamos a producir una parálisis hemifacial. ¿De acuerdo? Por eso es que ustedes obligatoriamente tienen que tocar hueso. Obligatoriamente, ¿sí? No sé si aquí le logré sacar la encía. Aquí está, miren, ¿ven? La espina de Spix y el orificio de entrada del conducto dentario, más o menos entre 2 3 centímetros. Como nosotros vamos a anestesiar por inundación, no necesariamente tenemos que llegar exactamente a la espina de Spix, no. Simplemente tocar hueso, depositar el tubo, ¿no? Y obviamente por inundación va a bloquear al dentario inferior que está próximo a entrar a ese canal mandibular. ¿Ok? Eso es lo que sucede. No sé si hay alguna otra pregunta. Esta es una técnica directa, es la que yo recomiendo, ¿sí? La anestesia lingual, no recomiendo una técnica indirecta, sinceramente, a mí también me enseñaron técnica indirecta, pero no la recomiendo porque existen variaciones anatómicas y muchas veces en una técnica indirecta, esa que ustedes hacen ese movimiento así, ingresan o regresan, exactamente, en esa técnica existe el riesgo de que se pueda depositar en una zona, podríamos decir, que no está diseñada para recibir anestésico, ¿sí? Más adelante en las complicaciones te voy a dar el nombre exacto. Y también porque, de acuerdo a esto, si tú ingresas mucho la aguja, obviamente una aguja larga, que es la que se utiliza en técnica truncular, como te digo, pueden haber variaciones anatómicas y podemos injuriar la glándula parótida. Entonces, lo más factible en el caso de ustedes que hacemos hasta segundo molar extracción, es sencillo. Hacer la técnica truncular, tocamos hueso, ¿sí? Depositamos y luego reforzamos infiltrativamente, ¿no? Por vestibular y por lingual. Se acabó. No es necesario bloquear el lingual desde la parte más posterior. Quienes hacen cirugía de terceros molares, sí, pero hay otra técnica diferente para poder bloquear el nervio lingual, ¿no? Desde la
desde donde parte la rama como tal, ¿ok? Pero para ustedes es importante que simplemente con dos tubos, un tubo para colocarlo troncular y el otro tubo lo divides en dos. La mitad lo colocas por vestibular y la otra mitad lo colocas por lingual. Se acabó, puedes tranquilamente trabajar esa pieza inferior. Y es lo que hemos estado haciendo siempre en clínica. Es lo que yo les he estado recomendando. Y nos ha dado éxito sin ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna otra duda al respecto sobre técnicas? Sí, sí estamos claros, ¿no? Palpamos el borde anterior. Esa es la clave. Palpar el borde. Palpar el borde. Doctor, Este es una el borde. pregunta. Sí, dígame. Doctor, una pregunta. Ya, ¿qué sucede que a pesar de que con todas las recomendaciones que usted da, así igual el paciente dice que tiene un dolor? ¿Qué se puede realizar? ¿Volver a hacer la técnica? Sí. Mira, yo te digo algo. El tema radica también en la anamnesis, desde el principio, ¿sí? Si yo veo que un paciente llega, tiene una caries profunda, está edematizado la zona de la encía, yo medio lo toco y demanda sustancia purulenta, pus. Es lógico que tú puedes colocar los tubos que quieras y no vas a tener el éxito que deseas, ¿verdad? Pero si tú ves una pieza dentaria que ya ha sido tratada farmacológicamente porque, qué sé yo, se fracturó, ya le mandaron antibióticos, antiinflamatorios, ya cumplió con el tiempo farmacológico, el paciente no siente dolor, no hay inflamación, está totalmente bien el tejido, tú tienes obviamente la posibilidad de colocar un tubo y solucionar el problema, ¿sí? Más bien yo lo direcciono a el análisis del caso, primero, el antecedente del paciente, como segundo, ¿sí? El análisis de cómo se encuentra el tejido y la pieza que vas a extraer, y por último te diría la técnica, por último, porque la técnica, si tú la sabes colocar bien, es la misma para todos los pacientes, entonces no vas a fallar. Es cuestión de práctica, obviamente, ¿no? Pero una vez que tú ya tienes la noción, ¿no? Siguiendo este reglamento, podríamos decir, tú ya obviamente vas a aplicar la técnica y va a tener éxito. Es como, por ejemplo, doctor, pero si el paciente no tiene ningún diente, pues en el lado inferior, del otro lado, ¿cómo me guío por los premolares? Yo no sé cómo hacer. Esa es una pregunta buena, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es hacer el cálculo, tener clara la anatomía y hacer el cálculo de dónde estuviesen colocados los premolares, ¿sí? Y tomar en cuenta de que si tú ingresas y ya casi que estás prácticamente ingresando toda la aguja larga y no tocas hueso, retírala. No intentes más. Retírala porque no está bien calculado, en este caso, los centímetros para poder ingresar. Retira, no ingreses o no deposites solución anestésica si no tocas hueso. ¿Ok? Y lo que tienes que hacerte es irte con el émbolo más posterior, ¿sí? Con el émbolo más posterior, es decir, si estás aquí en los premolares, miren, si estás aquí en los premolares y no tocas hueso, ándate con el émbolo más posterior, ¿sí? Y listo, ahí vas a tocar hueso. ¿De acuerdo? Entonces, asimismo la contraparte. Si apenas tú ingresas y tocas hueso, quiere decir que estamos muy cerca al borde anterior de la rama, tienes que retirar, hacer otra vez el cálculo, ¿ya? E ingresar. Me olvidaba de que la altura, miren bien, la altura que se debe tomar en cuenta es de 1 centímetro, ¿no? Tomando en cuenta el borde oclusal, o sea, tomamos en cuenta exactamente, podríamos decir la línea oclusal, tienes que tomarla en consideración y 1 centímetro sobre la línea oclusal es la altura a la que tú vas a ingresar. Y podríamos decir la profundidad está en este caso determinada por el borde anterior, tomando en cuenta 3 centímetros hacia atrás. Tú formas esas dos líneas imaginarias y es justamente por donde se debe ingresar. Yo siempre mantengo el dedo o el Minnesota en el borde anterior. Siempre. Porque esa es para mí una seguridad de que estoy en buena posición. Si yo retiro el dedo o el Minnesota, se pierde totalmente la idea anatómica y es importante que ustedes mantengan en el borde.
cosa que si ustedes tienen que retirar y hacer nuevamente el cálculo, ya ustedes saben que está su dedo o la punta de su dedo en el borde y que obviamente con eso podemos anestesiar. Obviamente esto lo estoy haciendo al principio cuando recién se está adquiriendo la práctica, no es lo recomendable. Yo siempre le digo a mis estudiantes que utilicen Minnesota para poder anestesiar, ¿sí? Porque existe la posibilidad de que el paciente haga un movimiento brusco con la cabeza y ustedes se pinchen, ¿verdad? Es algo que pasa. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, por favor, utilicemos Minnesota para anestesiar, más aún en las clínicas de la universidad, donde no sabemos cuáles son las procedencias de los pacientes y por ende, pues no sabemos si tiene algún tipo de enfermedad que nosotros no la desconozcamos, ¿no? Entonces, eso es importante. Podemos colocar el borde del Minnesota en el borde anterior de la rama del paciente y con eso hacemos el cálculo del centímetro sobre la línea oclusal y de los 2,5 centímetros o 3 centímetros hacia la parte posterior, ¿no? Tomando en cuenta que el émbolo tiene que ir del lado opuesto a nivel de los premolares o del primer molar. Suficiente. Eso es todo lo que hay que saber. De ahí simplemente es práctica. Doctor, ¿otra pregunta? Sí. En este caso, usted decía hace un momento algo sobre referente a los terceros molares. Estamos hablando que se utiliza también la troncular y algo le escuché sobre otra técnica. Infiltrativa. En terceros molares. Sí. En terceros molares inferiores yo utilizo 3 tubos por lo regular. Un tubo lo coloco por troncular, el otro tubo, la mitad la coloco infiltrativamente hacia el tercero, la otra mitad lo coloco infiltrativamente hacia el segundo por el tema de la descarga y el otro tubo lo divido en 2. La mitad lo pongo al bucal largo, que por cierto, el bucal largo se anestesia es en el borde anterior de la rama, ¿sí? Ustedes palpan el borde anterior de la rama e ingresan así. Y tocan directamente. Apenas ingresa la aguja, así. Apenas ingresa la aguja, ¡pac!, toca el borde anterior de la rama. ¿Ya? Y aquí nosotros estamos bloqueando bucal largo. ¿Ok? Y el lingual yo lo anestesio así. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Así, yo lo anestesio así. Podríamos decir, así que estoy al revés, ¿no? Así. No sé si se ve, así. Es decir, yo coloco la aguja, ¿no? De forma perpendicular, ¿de acuerdo? En ese espacio retromolar, tomando en cuenta de que la rama, como ustedes pueden ver, las ramas son divergentes, no son rectas, ¿sí? Son divergentes. Entonces yo aprovecho esa divergencia para introducirme aquí, ¿sí? En esta divergencia, ahí no toco hueso, es simplemente un cálculo de aproximadamente unos 2 milímetros de aguja, ¿sí? O 2,5 milímetros aproximadamente, y comienzo a depositar la anestesia, ¿sí? Tomando en cuenta la divergencia de la rama. Eso cuando hacemos cirugía de terceros molares, pero en el caso de ustedes que realizamos exodoncias hasta el segundo molar, simplemente lo anestesiamos con la técnica infiltrativa por lingual, ¿sí? Hacemos un refuerzo de un tubo, la mitad por vestibular, la mitad por lingual y suficiente. Se acabó. No hay problema. En troncular, ¿cuántas veces usted cree que sea recomendable repetir la técnica si es que no da efecto? Bueno, te cuento algo que mientras esté bien colocada, con una es suficiente. Pero si no está bien colocada, lo máximo que yo podría recomendarte es un tubo más, ¿no? Eso es lo que yo podría recomendarte. Se puede colocar más, en realidad eso no es importante, o sea, ¿cómo te explico? Todo lo que ingrese, toda la solución anestésica que ingrese tiene que tomarse en cuenta la dosificación al paciente, independientemente de la técnica, ¿ya? Yo puedo decir que puse 5 tubos por troncular, ¿ya? Como puedo decir igual que puse 2 tubos y 3 tubos por infiltrativo. Lo que al final cuenta es la dosis la dosis total que utilicé en ese paciente, ¿ya? Lo que también significa que no es lo mismo colocar 5 tubos tronculares en un espacio tan pequeño como el espacio retromolar a colocar 5 tubos infiltrativos en donde tengo un espacio mucho más amplio, ¿no? Entonces eso también se traduce a que tú vas a tener inflamación del tejido, edematización del tejido por presencia de la solución anestésica. Es lógico, tú estás
colocando casi 2 ml de sustancia o de solución en una truncular, en un espacio pequeño. Entonces, obviamente, se te va a edematizar ese espacio retromolar si tú colocas mucho fármaco anestésico. Pero en realidad, una vez que tú puedas colocar un tubo o quieras reforzar, puede ser medio tubo. Yo, sinceramente, no me ha tocado reforzar más de medio tubo, o máximo un tubo, ¿no? Pero de ahí no más. No más porque como es por inundación y el espacio es pequeño, la anestesia surge efecto. Ahí más bien lo que se tiene que reforzar es algo local, o sea, es algo de infiltrativo, ya sea intraligamentosa, o ya sea hay una exposición pulpar y tengas que hacer una intrapulpar producto no sé, de alguna exposición, qué sé yo, de acuerdo al caso. Pero de allí en troncular, yo creo que un tubo, una repetición de un tubo más es suficiente, por el espacio mismo. Chévere. ¿Alguien más que pueda? Yo, ¿Alguna otra doctor, pregunta? Andrea yo Rezabala. le quiero preguntar algo. Sí. A ver, en los semestres anteriores, una vez en clínica, un docente me ayudó con una técnica troncular, perdón. Una técnica troncular me ayudó a anestesiar, pero lo hizo hizo la técnica indirecta. Entonces, al momento que ella estaba anestesiando, la paciente así como que se alteró y como que brincó. Y el docente me dijo, no, dice, es normal, me dijo. Y yo siempre me quedé con la duda, no sé qué pasó ahí. No sabría qué decirte, qué habrá pasado, sinceramente. No es normal que exista una alteración por parte de los pacientes, ¿no? No me refiero a la técnica, por si acaso, me refiero, bueno, puede ser la técnica como puede ser también la condición del paciente, el nivel de ansiedad, el nivel de nerviosismo, ¿sí? Pero como te digo, o sea, yo es algo que no, yo lo aprendí en el pregrado, pero es algo que no lo vengo aplicando desde el posgrado y yo siempre transmito lo que mejor me va en los pacientes, ¿no? No es lo recomendable, o sea, siempre nos dicen de que tenemos que transmitir lo que está en la ciencia y no transmitir la experiencia, pero yo he llegado a deducir de que si hacemos una técnica troncular directa, ¿sí? Y hacemos un refuerzo con una anestesia infiltrativa, pues resolvemos los casos y no estamos ingiriendo en nada, o sea, no estamos provocando ningún problema. Estamos con la dosis adecuada, no estamos lesionando ningún tejido, estamos haciendo que el paciente pase bien, se resuelva el caso, sin dolor, sin molestia. Entonces, la marca registrada de un cirujano es si hace o no hace doler. Esa es la marca registrada. Si el cirujano no hace doler, es bueno. Si el cirujano hace doler, en cambio, no es tan bueno. Eso es lo que califican los pacientes. Entonces, yo por eso, como te digo, siempre voy a recomendar una técnica directa. No sé lo que habrá pasado. Como te digo, puede haber influencia de ansiedad, puede haber influencia de nerviosismo, puede haber una influencia de la técnica. No te sabría decir porque no la he visto, pero es lo que yo le recomiendo a ustedes, ¿sí? Una técnica directa y un refuerzo infiltrativo tanto por vestibular y lingual, sin ningún problema. Ustedes se pueden dar cuenta que con eso se va a solucionar. ¿Alguna Ok, otra doctor. pregunta? Tengo clases ahorita a las 5. Muero por un vaso de agua porque me quedo ronco. Estoy hablando desde la 1 de la tarde. Queda pendiente lo que son las dosificaciones, ¿sí? Es lo primero que vamos a ver la próxima semana. No tenemos ya clase en estos días, ¿no? No me solo es aprendo. una vez. No me aprendo todavía el horario. Bueno, entonces la próxima semana vamos a ver, primero vamos a empezar con las dosis, ¿sí? Con la dosificación, y luego vamos a concluir, ojalá que nos dé tiempo para poder concluir con las complicaciones. Quiero abordar 2 complicaciones, que es la comunicación bucosinusal, y quiero abordar también lo que es hemorragias, ¿sí? Porque justamente por ser temas que les puede o que les va a pasar a ustedes, y nosotros como odontólogos generales tenemos que saber qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y cómo resolver, ¿ya? Que es lo importante. Comunicación mucosinusal y hemorragia. Y empezamos con la dosificación solamente de lidocaína, articaína y mepivacaína, que es lo que me interesa. De ahí las complicaciones de la anestesia las vamos a ver así súper rápido porque no nos va a dar el tiempo, y con eso concluiríamos ya el programa, ¿sí? Espero que igual les haya servido la clase.
lastimosamente no estuvo grabándose desde el principio. Lo que se ha grabado podemos subirla a la plataforma. De igual manera, esta clase al finalizar yo la voy a subir a Leva para que ustedes la puedan tener. Y hay imágenes que ustedes las pueden descargar y las pueden tener guardadas en su teléfono, como por ejemplo la dosis de cada uno de los fármacos, según el peso del paciente, el número de tubos que se puede utilizar según el peso del paciente, y eso nos va a comenzar a ser diferente. Yo ténganlo por seguro que eso nos hace diferente porque no se ha preocupado la clase odontológica de este tema, que es esencial. Yo pienso que en la mayoría de los procedimientos odontológicos se utiliza anestesia. Todos aplicamos anestesia, pero lastimosamente nadie habla de cuánto por peso. A mí a veces los mismos colegas me dicen, doctor, sáquele una vez a mi paciente los 4 terceros molares. ¿Y cuánto pesa? Pesa como 60 kilos. Digo, pero no nos va a alcanzar el tubo anestésico pues, para sacar los 4. Y me dicen, no, doctor, si el otro doctor dice que sí los pueden sacar. Se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo. Lo que no se debe hacer es distinto, ¿sí? Y tengan presente esto, no es algo que yo me invento, es algo que ya está en la ciencia y lo que estoy transmitiendo es ciencia más las experiencias. Entonces, cualquier cosa estamos a las órdenes. Quiero hacer una pregunta. A ver, cuéntenme. Es que usted dice que ya la otra semana pues, vamos a abarcar hemorragias con lo de bucosinusal, ¿no? Las comunicaciones. Nosotros tenemos pendiente el caso 4, pero no hemos socializado sobre el caso 4. Y personalmente quisiera ver, porque en los otros casos no se ha socializado normalmente los casos. ¿Puedes compartir ahora el caso? Ay, que no, déjeme ver. Es que creo que está en el grupo. No sé si alguien... ¿Alguien puede compartir el caso? Porque le cuento que en los otros casos, o sea, como usted nos explicaban antes, no solamente se basaba en el área odontológica, sino que tenemos que variar muchos factores fuera del área odontológica. Ya, mira, nos hacían... vamos a aprovechar 10 minutos para darle un direccionamiento al estudio de los casos. Ya, lo más importante, no necesariamente uno tiene que saberlo todo en la vida. Uno tiene que saber buscar la respuesta. Y el camino para buscarla es lo difícil. Porque ahí las respuestas tú las vas a encontrar en cualquier lado. El camino para buscarlas y juntar esas respuestas es lo difícil. Si alguien puede compartir rápidamente la pantalla con el caso, yo con gusto les explico. Sí, mientras voy a ver un vaso de agua. Listo, ya estamos. ¿Qué pasó? ¿Alguien que comparte el caso? Rapidito. Lo que pasa es que ese artículo que no, bueno, el caso, lo de eso ahí, está hasta en inglés, al momento de traducirlo se cambian las palabras, o sea, realmente lo del caso 4 era un dilema. Entonces, Ya, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema más o menos? Para yo poder buscar un caso y poder discutirlo. Pues. O sea, quiero saber más o menos. Con las complicaciones en las anestesias. Ya, las complicaciones en los anestésicos. ¿Cuáles serían las complicaciones en los anestésicos? Ese sería el tema general, ¿verdad? Doctor, era sobre lo cardiovascular y las complicaciones que presenta mediante eso. Y el artículo que él quería que nos manejáramos está en inglés.
el caso sí está en español, pero el artículo principal que él quería que le pusiéramos la información era el que estaba en inglés. Ya comprendo, tranquila. Pero ya no hay que hacer eso de los videos y es todo el cómo se estaba manejando el doctor anterior, ¿verdad? En realidad, yo estoy aquí para, en estas dos clases, poderles llenar ciertos vacíos de lo que corresponde al contenido de todo el semestre. No vamos a alcanzar a hacer lo que usted me está diciendo. Ajá, por eso es que le preguntábamos Yo para ver lo si que, yo lo nos que estoy ayudaba. tratando de hacer es aclararle ciertas dudas a ustedes y poderle transmitir información que, como les digo, es bastante importante que ustedes sepan, ¿sí? Y también, Miren, doctor, disculpe, lo que pasa es que en el EVA también están subidas otras cosas que yo creo que aún no estaban calificadas. no, eso Deberes que yo voy a habíamos, sí, yo voy a respetar eso. pero no estaban calificadas, entonces esas notas, El doctor las tiene que calificar y poderme pasar en un hasta dónde Excel se quedó. todas. Exactamente, sí. A ver, yo soy una persona muy respetuosa y yo considero que bajo el marco de respeto yo tengo que, valga la redundancia, respetar las decisiones del doctor, en el sentido de que las calificaciones del primer parcial tienen que ser validadas, las calificaciones de los trabajos que él haya enviado tienen que ser validados y todas las decisiones tienen que ser validadas. Lo que yo o la decisión que yo tome es simplemente desde hoy y la otra semana, ¿sí? Yo por eso estoy emitiendo una clase para ustedes que yo se las voy a compartir. Ustedes van a estudiar dicha clase y yo en base a eso les voy a tomar el examen. El examen ya es mi responsabilidad. Los trabajos que se han enviado, las calificaciones que se hayan obtenido en dichos trabajos es respetable y considerable para la calificación final del parcial o del semestre. No sé si ya todos tengan la del primer parcial, no lo sé. Doctor, disculpe, sí, Dígame. sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero la verdad, nosotros nos había enviado el doctor este caso clínico, pero todos estábamos en stand-by, nadie entendía nada. Con esto no quiero decir que el doctor tenga la culpa, el doctor también estaba muy ocupado. Justo hoy día que pensábamos tener clase con él, queríamos despejar todas estas dudas y nos gustaría que usted nos enviara, en vez de ese caso clínico, algo que con lo que usted ahora nos está dando. Sí, no hay problema con eso. No hay Entonces que problema nos con cambie eso. el caso clínico. Ya, no tengo ni siquiera idea de cuál es el caso clínico. Yo les pido al representante, a la representante del curso que me envíe el caso clínico a mi WhatsApp. Yo lo voy a revisar, voy a ver de qué se trata y voy a buscar un caso similar para poderlo discutir. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo hacer. O sea, yo tengo aquí la clase sobre complicaciones, pero yo no tengo ningún artículo para discutir sobre esto. Yo lo puedo buscar, no hay ningún problema. Pero más allá de que busquemos o no un artículo científico, es mejor recibir en este caso la información. Aquí está. ¿Cuáles son las complicaciones en la anestesia? Y está resumido y está totalmente adaptado a lo que ustedes quieren saber. ¿Sí? Claro, doctor, es mejor lo que usted Yo está aquí haciendo. tengo Está el explicándonos Word que mejor envió todo. Leo. Disculpe. Doctor, ya se lo pasé ahorita. Ya, alguien El caso hablaba. clínico. Sí, que es mejor lo que usted está haciendo, o sea, porque en el caso clínico siempre nos quedábamos con duda, porque ya habíamos hecho en el primer parcial y en este segundo parcial también habíamos hecho otro caso clínico y nos quedamos con algunas dudas, pero es mejor lo que usted está haciendo, o sea, explicándonos. Hoy día entendimos perfectamente todo lo que usted nos explicó. Entonces, para mí es mejor así, o sea, las clases que usted nos está dando y nos está despejando todas las dudas, porque todas las preguntas las estamos haciendo y aprendemos mucho. Entonces, para mí mejor es así, o sea, una clase que nos despeje dudas a un caso clínico que nos deje incógnitas. Ok, mira, aquí me pasó la representante me pasó el caso clínico 4. Dice, paciente varón de 82 años de edad, no refiere a alergias, hábitos tóxicos, con antecedentes personales patológicos de HTA, que es la hipertensión arterial, cardiopatías isquémicas y dislipemia y antecedentes farmacológicos de telmisartán, digoxina, acenocumarol, pravastatina,
A ver, aquí hay algo que yo quiero aclarar. Me equivoco un poco porque no son fármacos que yo utilizo, son fármacos que utilizan los cardiólogos, ¿ya? Pero esto nosotros tenemos que hacer un mapa conceptual cuando se emiten estos casos clínicos. Primero tenemos que colocar la edad del paciente. Segundo, tenemos que colocar los antecedentes personales y familiares del paciente. En estas se incluyen las enfermedades sistémicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice de que antecedentes farmacológicos, es decir, cuáles son los fármacos que el paciente está consumiendo, ¿ok? Nosotros lo que, podría decirlo así, nosotros no tenemos la exigencia de saber, conocer o en este caso tener el conocimiento de estos fármacos anestésicos, ¿sí? Porque son fármacos los anestésicos que nosotros no utilizamos. Ojo con esto, no utilizamos, ¿ya? Lo que tenemos que saber es investigar. Yo coloco, en este caso, en una biblioteca farmacológica, coloco el fármaco y yo ya sé de qué fármaco estamos hablando o sobre qué sistema influye. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que hace un momento yo les decía. Por favor, cuando nosotros tratamos a un paciente y vamos a aplicar anestésico, simplemente es sistema cardiovascular, sistema hepático y sistema renal. De ahí nosotros no vamos, en este caso, a interferir en otros sistemas, ¿ya? Si viene un paciente y me dice, doctor, tomo 50 pastillas diarias, listo, está bien. Yo comienzo a buscar cada una de las pastillas. No es necesario, no es obligación mía saberme la dosificación ni qué efecto tiene cada una de esas pastillas, porque es otra rama. Es una rama de la cardiología. Entonces yo cojo, investigo cada uno de estos fármacos y veo qué interferencia va a tener con lo que yo voy a hacer, ¿ya? Que es distinto, ¿de acuerdo? Entonces, paciente asintomático acude a consulta para la exodoncia de pieza del maxilar superior y poder colocarse una prótesis. Durante la anamnesis refiere encontrarse bajo control farmacológico de la presión arterial, quiere decir que es un hipertenso pero controlado, mantiene valores constantes debajo de 160-90, que es normal, no refiere antecedentes de dolor en el pecho o disnea. Tenemos que saber ciertos términos también, qué es disnea, qué es disofagia, ¿no? Eso sí es importante saber, ¿no? Disnea, por como ustedes saben, es la dificultad respirar. Aquí me dice que no refiere ningún antecedente al respecto. Refiere ser una persona autosuficiente. A la exploración clínica extraoral no se observan cambios relevantes e intraorales y se observó ausencia de la 38-48, rehabilitación inferior mediante sobredentadura retenida sobre 2 implantes, ausencia de algunas piezas dentarias, resto radicular, caries con gran destrucción coronal, es decir, hay algunas cosas que hay que resolver. Se decide realizar exodoncia de restos radiculares y de diente 13, se siguen protocolos de asexia, antisexia, se emplea anestésico con epinefrina al 1 por 80.000. Al cabo de unos minutos el paciente manifiesta agitación y palpitaciones. Se toma la presión arterial, hay un aumento, sin afectación de órganos diana, es decir, afectación de los demás órganos del sistema. Defina, ¿cuál sería el diagnóstico y manejo de la complicación? A ver, están prestando más atención. Les voy a explicar rápidamente, que ya me están esperando los del otro curso, este tema, ¿sí? Me interesa saber dosis, me interesa saber qué efecto tienen los fármacos que están aquí. Les pregunto. No. Ya. ¿Cuál es la pregunta cuál es la pregunta que se plantea en el caso? Primero, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Qué es lo que pasó con el paciente? Aumentó la presión arterial y hubo mayor palpitación. Eso es lo que le pasó al paciente, ¿sí? Entonces, ¿y cómo manejo eso? Eso es el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que esté tomando el paciente, en realidad, cardiovascularmente no tengo yo nada que ver, ¿ya? Lo que yo tengo que ver es que esté controlado, ¿sí? Con los fármacos anestésicos que se utilizan para la vasoconstricción, para la hipertensión, ¿ok? Que en ese sentido sí tenemos obligación de saber al menos cuáles son y cuáles son las dosis, como por ejemplo enalapril, como por ejemplo cardiol, ¿no? Que son fármacos que
Son 2, 3 fármacos que sí podemos aprendernos y que son utilizados para la hipertensión. Pero más allá de eso, incluso si el paciente viene y me dice, sí, doctor, yo soy hipertenso controlado, ¿cómo lo compruebo? Tomando la presión. Si yo tomo la presión al paciente después de haber llegado 10 minutos, porque siempre se lo deja esperar un ratito, porque viene agitado y todo lo demás, y yo veo que la presión está en 220, y me dice el paciente, sí, soy controlado, doctor, todos los días me tomo la medicación. Me está mintiendo. ¿Ya? No hay mejor manera de comprobar esto que nosotros mismos tomando la presión arterial del paciente. Si yo veo que está en 160 y me dice, doctor, yo estoy controlado, tomo la medicación, estoy creyéndole porque está en 160. Punto. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos anestésico? Con vasoconstrictor. Esto quiero que ustedes lo entiendan, por favor. Esta es la resolución del caso. Es fácil. Simplemente hay información que ustedes tienen que obviar, ¿ya? Irse a la esencia del caso. Cuando se introduce vasoconstrictores al interior, valga la redundancia, del organismo, ustedes saben de que la luz o el diámetro de la arteria se disminuye, ¿sí? Y al disminuir la luz o el diámetro de las arterias, obviamente hay menor irrigación periférica. Es lógico, ¿verdad? Entonces, el corazón piensa que es él el que está fallando y comienza a ver mayor palpitación. Es normal, ¿ok? Y asimismo, hay una mayor presión sobre las paredes de las arterias, que significaría mayor presión arterial. ¿De acuerdo? E incluso, si estamos hablando de que ustedes tomaron la presión que estaba en 160 y ahora está en 190, tampoco estamos hablando de algo escandaloso. Solamente son 3 puntos que se han elevado. No estamos hablando de 250 ni 220, que nos obligue incluso a colocar un fármaco que baje la presión arterial, que también tenemos que tomar en cuenta. Hay un fármaco que se llama captopril, que se coloca sublingual, debajo de la lengua, cuando el paciente tiene una presión elevada, ¿ok? Pero es un fármaco para resolver el problema en ese momento. No es un fármaco para que se lo esté colocando constantemente para bajarle la presión, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la resolución. ¿Qué es lo que pasó? Se colocó vasoconstricción, la vasoconstricción provocó, es normal, es fisiológico lo que está pasando, por la presencia del vaso. Ahora, olvidémonos de la anestesia. Denle a un hipertenso una noticia que el hijo se le accidentó hace de 5 minutos. A ver qué pasa. Y tómenle la presión. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nosotros tenemos glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales secretan adrenalina. ¿Ok? ¿La adrenalina qué es? Cumple las mismas funciones que la epinefrina. Es un vasoconstrictor, es decir, la luz de las arterias o el diámetro lo disminuye, ¿sí? ¿Y eso qué provoca? Provoca que se eleve la presión arterial, provoca de que haya o existan mayores palpitaciones. Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿es una complicación? Sí, es una complicación de la anestesia. Sí, es una complicación de la anestesia, pero tenemos que entender qué función cumple el vasoconstrictor dentro del organismo. Es lo que yo les acabo de explicar en esta clase. ¿Qué función cumple el fármaco anestésico dentro del organismo? Si no sabemos qué función cumple, qué hace, estamos en nada, porque ahí pueden presentarse un sinnúmero de complicaciones, no vamos a saber qué pasa. Si no sabemos lo normal, lo fisiológico, no vamos a entender tampoco lo que estamos provocando, porque todo lo que nosotros provocamos son alteraciones. Recuerde que estamos introduciendo un fármaco al organismo del paciente. Eso es todo. ¿Cuál es la duda del caso? Doctor, es que el problema en lo que me dicen es de que hay que poner el intraoperatorio, el operatorio y el postoperatorio. Entonces, sí, eso es lo que nosotros tenemos que discutir. A ver, en el preoperatorio tenemos que tomar la presión arterial, que es lo que ya les expliqué ahorita. ¿Sí? Eso es lo que se debe hacer en el preoperatorio. En el transoperatorio, que es cuando el paciente se le ha elevado la presión, se le ha elevado la palpitación, no podemos seguir con el procedimiento. Tenemos que parar, tenemos que tranquilizar al paciente, medir sus niveles de ansiedad y hay técnicas para eso.
Vemos que si está moviendo o no los dedos, si está moviendo o no la cabeza, los pies, ¿ya? Le preguntamos al paciente, ¿está tranquilo? ¿Cómo se siente? No, estoy nervioso, doctor, estoy ansioso. Ah, entonces eso es distinto. Aparte de la epinefrina que estamos nosotros aplicando, hay una segregación de adrenalina por parte del paciente y eso también está ayudando a que se eleve la presión y que obviamente haya mayor palpitación. ¿Ok? Eso en el transoperatorio. En el postoperatorio, nada. Simplemente tranquilizar al paciente. Si se puede seguir con el procedimiento, bien. Y si no, parar y postergar el procedimiento. Mandar los fármacos adecuados, ¿sí? Para que no haya dolor, no haya inflamación. Y obviamente, después de eso, intervenimos al paciente ya con una actitud totalmente distinta. Eso es todo. Yo no creo que he dicho nada fuera de lo normal. O sea, eso es lo que siempre hemos estado manejando en clínica. Todo está en la ansiedad y el nerviosismo del paciente. ¿Ok? Como les digo, si se eleva la presión considerablemente, hay un fármaco para poder controlar dicha elevación que se llama captopril, que se coloca sublingual y que yo recomiendo que se utilice de 15 miligramos. Se acabó, le toman la presión al paciente dentro de 10-15 minutos, bajó la presión, si ustedes consideran siguen con la intervención, si no, paran y la postergan y mandan los fármacos correspondientes. Nada más, eso es todo, Ashley. Doctor, la captopril de 15 miligramos es una pastillita sublingual, nada más, ¿no? Esa Nada creo que es la más. dosis, una sola. Una sola Ya. dosificación, es una dosificación de urgencia nada más. No es algo que lo recetamos, es lo que lo colocamos para que disminuya la presión arterial y se solucionó el problema. Listo, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier cosa me hacen conocer por medio de la representante, ¿sí? Un gusto volverlos a ver. Que pasen bien. Buenas tardes.